apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Bueno, ok, buenas tardes, estimados alumnos. Hoy jueves 16 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 10 de física para el grado de ciclo 5, 10, 11, A y B de la jornada de la tarde. Perteneciente al área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, chicos. Vamos a continuar con el movimiento rectilíneo que hemos venido estudiando desde clases anteriores. En este caso vamos a traer magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales. La mayoría de los objetos que se encuentran en movimiento no siempre describen trayectorias rectilíneas. Es muy común que se produzcan cambios de dirección al caminar o al movilizarnos en cualquier transporte, ¿sí me entienden? Entonces, muchos movimientos se pueden describir con base o con bastante exactitud a partir del estudio de los movimientos en el plano, como el disparo de proyectiles o el lanzamiento de satélites, ¿sí me entiende? Cuya trayectoria descrita resulta de la composición de dos movimientos, uno vertical y el otro horizontal. Teniendo en cuenta estos movimientos, se estudia las magnitudes vectoriales. Bienvenida Daniela Villa, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿usted cómo está? Yo bien, orgulloso de ustedes porque se están conectando ya a las clases. ¿Lo vieron? Sí, ya les notifiqué al pastor la conexión de ustedes. A partir de hoy se conectaron esta mañana a mediodía 12 alumnos y ahora ya están casi todos completos nuevamente. Así que esperemos que toda la cantidad de alumnos se conecten para que ya podamos seguir este proceso normalmente. Bueno, seguimos. La composición de movimientos. Hay que tener muy pendiente esta parte, chicos, porque en base a estos principios y a estos movimientos y a estas composiciones vamos a tener una tarea en la clase, ¿oyeron? Así que mucha atención, lápiz y cuaderno, apunten lo más importante, investiguen y después pueden ver este video también y hacen el ejercicio. Entonces seguimos. La composición de movimientos. En la naturaleza es posible observar que los cuerpos se mueven por acción de dos movimientos. Tal es el caso de los barcos que navegan en contra de la corriente, ¿sí o qué? Entonces, cuando el movimiento de un móvil es el resultado de dos o más movimientos simultáneos, se dice que está sujeto a una composición de movimientos. Entonces, el estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia. Grábense ese punto, porque este punto tienen que investigarlo bastante. El principio de independencia, que fue enunciado por Galileo. Entonces, definamos un poco qué es el principio de independencia. ¿Ok? Principio de independencia. Si un móvil está sometido a dos movimientos, tanto vertical como horizontal, su cambio de posición es independiente de si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva o de forma simultánea. Esto significa que si, debido a un movimiento, la velocidad es el vector de velocidad 1, y debido a otro movimiento,
la velocidad es igual al vector de velocidad 2, entonces la velocidad, el vector del objeto, el vector de velocidad del objeto, entonces el resultado de la composición sería igual a el vector de velocidad del objeto más las dos velocidades vectoriales. Entonces, en los movimientos uniformes se puede presentar los siguientes casos. Teniendo en cuenta esta fórmula, entonces tenemos unos casos que vamos a definir. El primer caso sería, por ejemplo, consideremos una persona que se encuentra sobre una rampa que se mueve con velocidad de un vector de velocidad 1. Si la persona se mueve en el mismo sentido, ojo lo que digo, si se mueve en el mismo sentido y con una velocidad 2 vectorial con respecto a la rampa, es posible determinar la velocidad de la persona con respecto a un observador en reposo fuera de la rampa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si la velocidad de la rampa es de 12 metros sobre segundo y la velocidad de la persona con respecto a la rampa es de 2 metros sobre segundo, con respecto al observador situado fuera de esta, la velocidad que lleva la persona sería de 14 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar la de la rampa y la de la persona, las dos velocidades. Y esto sería igual a, el vector de velocidad sería igual a 14 metros sobre segundo. Sobre segundo. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, quiere decir que ahora podemos mirar el ejemplo entonces. Dice que la velocidad de este ejercicio es igual a 14 metros sobre segundo, sumando las dos velocidades. Entonces, por ejemplo, como lo vemos ya aquí en el ejemplo exacto, si la velocidad de la rampa es de 12 metros sobre segundo y la velocidad de la persona con respecto a la rampa es de 2 metros sobre segundo, con respecto al observador situado fuera de esta, entonces la velocidad que lleva la persona es de 12 metros sobre segundo más 2 metros sobre segundo, igual a 14 metros. Y estaría distribuido en esta forma, como lo dice el dibujo. Y ese sería el ejercicio real. Entonces, ahora, para el caso 2, el primer caso cuando van en el mismo sentido. Ok, grábense eso. El segundo caso del principio de la independencia es cuando el movimiento son en sentido contrario. Entonces, consideremos que la persona que se mueve sobre la rampa en sentido contrario al movimiento de esta, por ejemplo, si la velocidad de la rampa es de 12 metros sobre segundo, como dijimos en anterior, y la velocidad de la persona con respecto a la rampa en sentido contrario también es de 2 metros sobre segundo, entonces la velocidad ya es diferente. Miren, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que restarla. Entonces ya en el movimiento en sentido contrario es de 10 metros sobre segundo, y en el mismo sentido sería igual a 14 metros sobre segundo. Entonces, hay una variedad, ¿verdad? Se están cumpliendo los dos casos. Deben tener en cuenta esta parte que acabo de decir. ¿Ok? Bueno. Entonces, el tercer caso, ¿cuál sería? Ya tenemos el mismo sentido, el sentido contrario, y el tercer caso sería una composición de movimiento perpendicular. Ya recordaron esa parte perpendicular en matemáticas, ¿verdad? Cuando ustedes hacían los ejercicios en matemáticas,
de efectos con vectores perpendiculares. Bueno, pues aquí en física se lo traemos en un ejercicio. Miren, si una persona se mueve en dirección perpendicular a la dirección en que se mueve la rampa, el movimiento de la persona con respecto a un observador en la vía resulta de la composición del movimiento de la rampa con velocidad del vector perpendicular y del movimiento de la persona con respecto a la velocidad de la rampa con velocidad cero, vectorial. A la vez que la persona atraviesa la rampa, se mueve lateralmente por la acción del movimiento de esta, así como está demostrando esta figura. ¿Ok? Y se mueve lateralmente por la acción del movimiento de esta. La composición de los dos movimientos da lugar al movimiento cuya velocidad se representa en esta figura. ¿Ok? En la figura 6. Ver aquí. Entonces, que la velocidad de un movimiento que es el resultado de la composición de dos movimientos. De este y de este que está aquí arriba. Hay dos movimientos. ¿Ok? Entonces, este es el movimiento perpendicular. Entonces, la velocidad que resulta de la composición de los dos movimientos sería igual a la velocidad perpendicular más la velocidad cero. Y esta sería la otra fórmula. ¿Ok? Bueno, perfecto. Esto quiere decir en una parte como si esto fuera una plataforma y así hacia arriba. Perfecto. Teniendo en cuenta esa parte, nos vamos a una herramienta matemática. Ustedes recuerdan esta herramienta que está ya en matemáticas, se la dieron hace mucho tiempo. Dice, cuando dos vectores están contenidos en la misma recta, para determinar la norma, ya recordaron, de la suma se pueden presentar dos casos. Si los dos indican en el mismo sentido, se suman. Sí, perfecto, las normas. Y la dirección del vector suma coincide con la de los dos vectores. Si los dos vectores indican en sentidos contrarios, se restan. O sea, las normas y la dirección de la suma coinciden con la dirección del vector con mayor norma. Esto es una herramienta matemática. O sea, si nosotros nos acordamos de esto, podemos hacer los ejercicios de este física en cuestiones vectoriales. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener este ejemplo. Dice, una persona se mueve sobre una plataforma en dirección perpendicular a la dirección de esta. Si la velocidad de la plataforma es de 12 kilómetros por hora, 12 kilómetros sobre hora, perdón, y la velocidad de la persona es de 2 metros sobre segundo, determinar la velocidad, la norma y la dirección. Ya se acordaron del punto matemático que dije, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, con que la persona se mueve con respecto a la vía. Entonces, es el mismo dibujo. Aquí ya le dimos valores a esta imagen. ¿Listo? Perfecto. Entonces, primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que nos están dando un valor que es de 12 kilómetros sobre hora y después la persona tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Qué debo convertir? Debo convertir la velocidad perpendicular de esta plataforma en metros sobre segundo. Entonces aquí está la conversión, así como se los enseñé en clase, ¿recuerdan? Perfecto. Los 12 kilómetros sobre hora convertidos a 3,3 metros sobre segundo. O sea que este sería el valor en metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya teniendo este valor, entonces vamos a la figura y realizamos, este sería el vector de velocidad representado gráficamente, ¿verdad? Entonces la dirección del movimiento de la plataforma es perpendicular, mírenlo aquí, es perpendicular, es hacia arriba, ¿ok?
Esto quiere decir que el movimiento de la persona, el movimiento de la es perpendicular a la dirección del movimiento de la persona. Por tanto, en la gráfica de la situación se puede ver que la velocidad es la hipotenusa. Veanlo aquí, la velocidad es la hipotenusa. Ya se acordaron en trigonometría, bueno, tienen que acordarse de cosas de mi trigonometría también, que casi siempre se lo he venido diciendo. De un triángulo rectángulo, listo, veanlo aquí. Entonces, llevado el caso, esto se tiene que elevar al cuadrado. Entonces la velocidad sería igual a la velocidad perpendicular más la velocidad cero o la velocidad de la persona. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, yo puedo elevar esto al cuadrado y colocar los números elevados a una potencia de 2. Y esto me da este valor porque esto está en una... Este es un valor de circunferencia. Ustedes recuerdan, en trigonometría, esta fórmula hay que elevarla al cuadrado y después los términos hay que potenciarlos a 2. Entonces, para determinar la medida del ángulo, entonces tenemos que esta es la parte tangencial. O sea, quiere decir que la tangente sería igual a la velocidad de la persona sobre el vector de perpendicular. Entonces esto quiere decir que ustedes recuerdan, ¿qué quiere decir la tangente de un ángulo? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí recuerdan esa parte? Ah, bueno, entonces, el cateto opuesto, ¿cuál es? Este. Y el cateto adyacente, ¿cuál es al ángulo? Este. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces quiere decir que sería igual a la velocidad de la persona sobre la velocidad perpendicular de la plataforma. Entonces esto sería igual a 2 metros sobre segundo entre 3,9, que fue el valor que nos dio de la velocidad real, metros sobre segundo sería igual a 0,53. Entonces, se van los metros, ¿verdad? Nos queda que este es el valor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pues como tangente es igual, la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué hacemos ahora? Mire lo que pasa. Resulta de que el valor del ángulo, este ángulo es igual a 0, no, perdón, tendríamos que buscar el ángulo no lo tenemos, ¿ya? Entonces, al hacer, si esta parte que está aquí es igual a esto, ¿verdad? Entonces, tendríamos que sacar la tangente de este punto, tendríamos que eliminarlo, entonces sería igual a el ángulo sería igual a la tangente negativa, por esta parte que está aquí, que es 0,513. Y eso sería igual a el grado de ese ángulo. Entonces, en este caso sería igual a 27,1 grados. ¿Ya? Sacando la tangente negativa. La tangente negativa de ese ángulo. Esto quiere decir que esta es la forma de sacar los ángulos, chicos. Bueno, ya la aprendieron acá. No sé si en trigonometría se la enseñaron. Ya se la saben. En conclusión, la persona se desplaza respecto a la vía con una velocidad de 3,9 metros sobre segundo en la dirección determinada por el ángulo de 27,1 grados. O sea que aquí el ángulo es igual a 27,1 grados. ¿Ya? Ok. Con respecto a la dirección del movimiento de la plataforma. Listo. Esa sería la explicación de este punto.
Entonces, ahora, cada uno de ustedes me va a hacer una cuestión en el cuaderno. Me van a responder estas 3 preguntitas. Me las van a mandar a la tarea que va a tener esta clase en la clase. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Me dice, por favor. Todos escriban esta parte. Primera pregunta. ¿Cuál será la instrucción que da un operador en una torre de control de un aeropuerto para orientar un aviador? ¿Tiene que ver con magnitudes vectoriales? Sí. Segundo punto. ¿En qué punto consideras que un balón lanzado hacia la cesta de baloncesto tiene velocidad mínima? ¿Tiene magnitudes vectoriales? También. El tercer punto. ¿Cuál es la trayectoria que sigue una persona que intenta atravesar un río nadando en forma perpendicular a la orilla cuando el río corre en cierta dirección? Ya usted me determina si es en el mismo sentido o en el sentido contrario. Ese está de su libro. Cualquiera de las dos me las puede responder en esta pregunta, en cualquiera de esos 2 sentidos. O un sentido, bueno, ya dice que está nadando en forma perpendicular, pero el río va en forma contraria o en el mismo sentido. Eso lo determinan ustedes. A ver, ¿están de acuerdo? Quiero escuchar sí o no. A ver, voy a llamar a la lista entonces. Adrián, contésteme, ¿sí o no? Sí, bro. Ani Arzáez, contésteme, ¿sí o no? Sí, dale. Diego Martelo, ¿sí o no? Dale, bro. Edier Maturana. Sí, profe, sí. Ok. José Vanegas. Sí. Noriet Esmeral. Noriet Profe, Esmeral. yo no estoy tan segura. No va a responder las preguntas, entonces tiene 0. No, profe, si la puede responder, sino Mira que ya. tengo que practicar más. Ah, bueno, listo. Entonces puede ver el video en la Classroom y la responde. Listo. Y me lo pone allá en la plataforma. Valentina Llamas. Sí. Ok. A ver, ¿quién más se me escapó por ahí que no llamé? Bueno, teniendo en cuenta esta parte que acabo de hablar, ustedes deben hacer eso. Para los que no están en clase, pues lógicamente tienen que hacer esta tarea. ¿Ya? Ellos están, y esta tarea también está en los talleres. Al menos ustedes acá recibieron la explicación de la clase. Aquellos que no recibieron la explicación de la clase, ¿cómo lo harán con los talleres? Bueno, ahí sí ya no sé. ¿Sí o no? Entonces, me hacen el favor y hacen esto en base a la explicación de esta clase que va a estar allá en la Classroom, vinculada a YouTube. Bueno, chicos, no siendo más, pues si no hay preguntas, no hay más preguntas. No, profe. Bueno, pues. Bueno, entonces eso quiere decir que todos entendieron la clase. Entonces lo único que les puedo decir es gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.